Vive, vive, vive el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, amado que me escuchas en esta hora. El verdadero evangelio es ofensivo. Aunque el evangelio es una buena noticia, es ofensivo al mundo. El mundo no lo puede recibir. Porque el espíritu que está en ese evangelio es el Espíritu Santo. Y el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Si uno le habla carne al mundo, ellos lo reciben. Porque son un espíritu con la carne. Pero si uno le habla Espíritu Santo, espíritu de verdad, espíritu de santidad, el mundo no lo puede recibir. Inclusive, al escucharlo, se ofenden. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hay una plaga hoy día, una epidemia en los púlpitos, donde los predicadores están siendo presionados a nunca ofender a los oyentes. Escúchame bien, eso es un grave error. Cristo no era así en su ministerio y Cristo no es así a través del ministerio de su cuerpo que es la iglesia. El tener miedo de ofender a las personas por causa de la palabra de Dios nos guía a que mintamos, nos guía a que escondamos ciertas verdades, nos guía a que seamos hipócritas, predicadores hipócritas, testificantes hipócritas, testigos mentirosos. Y mira que la palabra dice que el testigo falso está en contra de Dios y Dios está en contra de él. No podemos ser testigos del evangelio de una manera hipócrita. Y esto de tener miedo de ofender a las personas es una plaga que se ha regado a través de lo que se llama iglesia y está controlando a muchos predicadores. Hay una presión, hermano. El mundo está presionando a la iglesia a que aprenda a hablar de una manera que no es ofensiva. Simplemente sintoniza cualquier grande predicador del cristianismo de hoy y tú verás la sutileza que hay en su lengua para hablar sin decir nada. Hablar sin ofender. Son como los políticos, los gobernantes de la tierra que los entrevistan y cada pregunta que le hacen, ellos responden sin responder. Ellos hablan y uno no sabe ni lo que dijo. Ellos saben responder a una pregunta sin contestar la pregunta directamente para no meterse en problemas. Son astutos, son artistas, son hipócritas. Eso no puede permitirse en la iglesia de Cristo, es levadura. Jesucristo no era así. Te lo voy a comprobar. Mateo 15. Tenemos que limpiarnos de esta levadura. Es horrible y le quita power al evangelio. Le quita poder, autoridad. Por eso es que ya no hay predicadores con autoridad. Mira lo que dice Mateo 15. Jesucristo le estaba hablando a los judíos, a los religiosos, sobre que no es lo que entra al hombre que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Él estaba hablando de esto, porque ellos se enfatizaban mucho que si hay que lavarse las manos, que si hay que lavar los platos, que si hay muchas cosas que ellos tenían por costumbre. No comer ciertas cosas y enfatizaban mucho en estas cosas. Era bien importante para ellos que estas tradiciones se guardaran. Mira bien cómo Cristo les habla a ellos sobre esto, les deja saber que ellos están errados, les deja saber que son hipócritas en Mateo 15. Y al Cristo hacer esto, con la libertad que Él
acostumbraba y con la autoridad que él siempre llevaba en su palabra, los discípulos se escandalizaron y lo tomaron aparte a Jesús. Y mira lo que ellos le dicen en Mateo 15, 12. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mira lo que le están diciendo los discípulos a Jesús. Le estaban metiendo presión a Jesús. Le estaban diciendo: mira, esas palabras, esa forma que tú hablas está ofendiendo a la gente. Esa forma de hablar, eso que tú dijiste, esa doctrina, Jesucristo, está ofendiendo a la gente. Un milagro y Jesucristo no los reprendió. Porque Jesucristo es la palabra. Jesucristo nunca se avergonzaba de hablar la palabra que el Padre le daba. Sin embargo, aquí los discípulos estaban preocupados por el sentimiento de las masas, de las multitudes, de los oyentes, de la congregación, de la gente que viene a la iglesia. Aleluya. Jesús no se preocupa de esas cosas. Mira lo que es Jesucristo cuando ellos le dicen: Señor, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mira lo que Jesucristo le responde. Él le dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, los discípulos le preguntan: Señor, ¿tú sabes que ellos se ofendieron? Eso que tú estás hablando los está ofendiendo, Señor. ¿Tú sabías eso? Jesús le responde bien calmadamente: toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. ¿Qué es lo que él le quiere decir con eso a los discípulos? Él le estaba diciendo a los discípulos: si ustedes tuvieran discernimiento, ustedes supieran que esa gente no se puede salvar. No son plantío de Jehová. No son plantas de Dios. No tienen la semilla de Dios en ellos. Por lo tanto, serán desarraigados, serán arrancados. ¿Qué es lo que el Padre va a arrancar en el juicio final, que no es de él? Va a arrancar la cizaña. Esta gente eran cizaña y Jesús los discernía. Jesús no necesitaba que nadie le dijese cómo era el hombre, porque Jesús discernía lo que había en el corazón del hombre. Jesús los conocía, sabía que ellos eran generación de víbora, descendencia de Satanás. Jesús lo sabía. Por lo tanto, él no estaba preocupado de ofenderlos. Los discípulos sí estaban preocupados. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está empezando en estos caminos, uno no sabe discernir entre los buenos y los malos, entre las ovejas y los cabros. Uno no sabe discernir entre el animal limpio y el animal inmundo. Jesucristo estaba ejercitado en todos estos sentidos y él sí los podía discernir. Los discípulos pensaban dentro de sí: pero Señor, si tú sales a predicar el evangelio, ¿no es para que todos se salven? Pues seguro, pero hay gente que no se van a salvar. Y Jesús los conocía. Entonces, nosotros al madurar en el evangelio, vamos a llegar a un punto donde nos damos de cuenta que hay personas que siempre, no importa lo que tú digas ni cómo tú lo digas, si predicas la verdad del evangelio de Jesucristo, hay gente que siempre serán ofendidos. Esto no hay quien lo pare, porque el espíritu es en contra de la carne. Y si tú hablas la verdad en el espíritu, cualquier carnal se va a ir en contra. Es ofendido por ese Espíritu Santo. El que no anda en santidad, la palabra de santidad los ofende. El que anda en tiniebla, la palabra de luz los ofende. Entonces, cuando uno madura en el espíritu y sabe reconocer los que aman las tinieblas de los que aman la luz, pues ya uno puede saber que hay gente donde uno está hablando,
que no importa lo que uno diga, serán ofendidos. Chequéate cómo fue que Josué y Caleb fueron odiados cuando le dieron una palabra de exhortación a los israelitas, diciéndole que ellos podían conquistar la tierra prometida, aunque habían gigantes allí. Josué y Caleb les hablaron: muchachos, Dios está con nosotros, nos los vamos a comer como un bocado de pan. Los israelitas querían coger piedras y matarlo. Pero ven acá, pero si Josué y Caleb lo que le están hablando son palabras buenas. Sí, pero son palabras espirituales, habladas a gente que tenían la mente de la carne. Por eso es que ese mismo Caleb, en otro lugar, les advierte a los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida y les dice: vosotros no podréis servir a Jehová, porque Él es santo. ¿Viste? Josué tenía discernimiento, el discernimiento de Jesucristo. Él podía ver que esa gente, aunque estaban sirviendo a Dios, entre comillas, y estaban marchando hacia la tierra prometida, él podía ver que no iban a dar el grado. No tenían el corazón correcto. No tenían la semilla, la palabra correcta en ellos. Ellos iban por obligación, por miedo, por una demanda religiosa, por tradición, pero no por fe. Entonces nosotros tenemos que entender esto, porque nuestras iglesias se le está apagando la veracidad y la autoridad en la palabra. Se nos está yendo. Ahora tenemos miedo de ofender a la gente. Tenemos miedo de ofender a aquel, el otro. Las iglesias se están llenando de adúlteros. Tenemos miedo de ofender a los adúlteros. Las iglesias se están llenando de homosexuales y lesbianas. Tenemos miedo de ofender a los homosexuales y a las lesbianas. Las iglesias se están llenando de fornicarios. Mire, mi hermano, en las iglesias ya la gente ni se casa y se congregan y a veces tienen hasta puesto, conviviendo las parejas en fornicación abierta. Y a veces la mujer es la secretaria de la iglesia y el esposo es la mano derecha del pastor. Ay, papá, ¿a dónde vamos a llegar? No te estoy diciendo que uno sea un Hitler, ni que uno sea un loco, ni que uno hable para ofender, porque Dios tampoco está en ese espíritu. Dios no habla con el propósito de ofender carnalmente a las personas. Lo que pasa es que esta palabra es una espada que vino a dividir y siempre va a causar que uno esté en contra del otro. Carne contra el espíritu, padre contra el hijo, hija contra la madre. Es inevitable. Entonces nosotros en las iglesias modernas de hoy estamos tratando de evitar esa división, de evitar ese encontronazo, de evitar esa ofensa. Es antibíblico, mi hermano. Por supuesto, como dije, no vamos a hacerlo en la carne. Mira lo que dice Jesucristo en Mateo 18. Esta es la otra parte de la moneda. Porque como dije, tampoco vamos ahora a decir, pues si la gente se va a ofender, pues vamos a ofender a todo el mundo. No, mi hermano, eso es la carne. La gente espiritual es amable, es apacible, misericordiosa, es amorosa. Lo que pasa es que como amamos la palabra y tenemos que serle fiel al Señor y a la palabra, nos vemos con el compromiso de hablar la verdad, aunque la gente se ofenda. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que ofendamos a las personas incorrectas. Hay un tipo de persona que no se puede ofender. Los hijitos de Dios. No los podemos ofender ni serle de tropiezo. Pues esa palabra ofender no solamente es ofender sentimientos. Tú puedes ofender el caminar de un cristiano. Hacerlos que tropiecen, hacerlos que abandonen la congregación.
uno puede causar que una persona se le meta una raíz de amargura, un desprecio, un enojo. Eso no es de Dios. Estamos llamados a ser pacificadores. Ok, ahora te estoy diciendo el otro lado de la moneda para que no te vuelvas loco y digas, pues vamos a ofender. No. Simplemente te estoy diciendo, la verdad va a ofender a cierto grupo de personas, lo querramos o no lo querramos. Ahora nosotros nos tenemos que guardar de no ofender a los hermanos verdaderos en Cristo, a gente que está tratando de buscar a Dios, que a lo mejor no sepan lo mismo que uno sabe. Vamos a terminar esto. Mateo 18 y el versículo 5. Jesús dice, cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Fíjate bien. Está hablando de los niños en Cristo. Ahora sigue diciendo, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Parece que esto es algo bien malo, ofender o escandalizar, como dice aquí la versión antigua. Escandalizar es ofender o hacer tropezar. Cualquiera que escandalice o ofenda o haga tropezar a uno de estos pequeñitos que han creído en el Señor Jesucristo, mejor fuera que lanzaran a uno a lo profundo de la mar con una piedra amarrada del cuello. Y esa piedra que dice ahí es gigante. Sopesa que se acabó. O sea que de ahí no vas a salir. Pero Jesús dice, es mejor que nos hagan eso antes que nosotros ofendamos o hagamos tropezar uno de sus pequeñitos. O sea que esto es algo que hay que cuidarse porque es grande, muy peligroso. Sin embargo, Jesús dice, ay del mundo por los escándalos o las ofensas, porque es necesario que vengan escándalos. Fíjate, siempre estarán entre vosotros. Esto es como la Biblia dice que los pobres siempre estarán entre vosotros. También los escándalos. Dios los pone en el Evangelio para separar el trigo de la cizaña, para separar los buenos de los malos, para separar los santos de los inmundos. Todo esto Dios lo utiliza como una herramienta para hacer que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Aleluya. Pero dice, ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Ay de aquel hombre por el cual viene la ofensa. Ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo, pero de un grupo específico de personas. El que haga tropezar o escandalizar a uno de estos pequeñitos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahí es que está el problema. Hay personas que están dentro del Evangelio que hacen tropezar a los pequeñitos. Y muchos de ellos son cizaña. Los que hacen tropezar a los pequeñitos del Señor son la cizaña que están dentro del Evangelio. Entonces, en cambio, el otro lado de la moneda es que los verdaderos hijos de Dios escandalizan o ofenden a la cizaña. El trigo ofende a la cizaña en sus palabras de verdad, en el espíritu. El trigo ofende a la cizaña. Pero la cizaña, con sus palabras, su manera de actuar y otras cosas que ellos hacen ofender al trigo. Es una guerra entre el trigo y la cizaña. Hay dos plantíos. Dios Padre tiene un plantío, tiene una viña, tiene una finca. Él es agricultor. Él planta su semilla ahí. Pero hay otro que imita a Dios, el diablo. Y él también quiere plantar su semilla.
que es cizaña. Y esta cizaña lo que le causa es problema al trigo. Siempre están uno en contra del otro. Los dos se escandalizan. Es igual que el espíritu y la carne. El espíritu siempre es contra la carne y la carne siempre es contra el espíritu. Los dos se causan tropiezos y escándalos. Así que mi hermano, lo que quería decir con esto es que entendamos que el evangelio siempre tendrá ofensa. No hay manera de evitarlo. Ahora bien, tenemos que evitar ofender en la carne. Ofender por nuestras inmadureces, por nuestra falta de sabiduría en las palabras, nuestra falta de templanza y falta de paz hacia el prójimo. Nosotros podemos crecer en esa área para evitar ofender personas. Pero no importa lo que hagamos. Mientras hablamos la verdad, habrán personas ofendidas y la iglesia tiene que parar esta enfermedad, esta plaga que se ha metido dentro de ella, donde todo el mundo está tratando de hablar de una forma que no ofende a nadie. Iglesia, escúchame. Jesucristo aquí nos dice que el mundo será ofendido por él. Dios mismo puso una piedra de tropiezo llamado Jesús. Bienaventurado aquel que no tropezare en él. Y si Dios así lo ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para detenerlo? La ofensa vendrá. No podemos detener que el mundo sea ofendido. Solamente nos tenemos de preocupar de no ser parte de ofender en la carne a nadie. Pero de que las ofensas vendrán, ya Jesús nos lo dijo. Ellas tienen que venir. Jesús mismo es la piedra de tropiezo sobre la cual muchos tropezaron y quedaron esbaratados. Así que mi hermano, cobra ánimo, cobra valentía. Atrevámonos a hablar la palabra del Señor abiertamente, dirigido por el Espíritu, por supuesto, pero con fe y con autoridad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se avergüence de mí o de mis palabras delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y sus santos ángeles. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.